Mm, Padre Pío revela un secreto. Cada vez que visitas la tumba de un ser querido, algo sucede en el mundo espiritual. Imagina por un instante que, al acercarte a esa losa de piedra, no solo depositas flores y palabras, sino que atraviesas un umbral invisible donde una presencia te recibe con alegría. ¿Qué siente el alma cuando vas a su tumba? ¿Lo sabe? ¿Se conmueve? ¿Se alegra? Hoy, siguiendo lo que muchos devotos cuentan sobre Padre Pío, vamos a detenernos en esa pregunta con ternura y cautela, para que tu próxima visita sea más que un gesto, sea un encuentro. Antes de seguir, una precisión necesaria, que verás en pantalla mientras hablamos. Estas son revelaciones de carácter privado, atribuidas a Padre Pío, transmitidas por devotos y testigos. No constituyen una definición dogmática, son relatos que han consolado a muchos y que invitamos a considerar con fe prudente. Cuando vas al cementerio con el corazón abierto, no estás solo. Padre Pío, según se cuenta entre sus hijos espirituales, tuvo en vida una sensibilidad especial para percibir la reciprocidad entre vivos y difuntos. No enseñaba doctrinas nuevas, sino que con su experiencia pastoral señalaba una verdad que la tradición cristiana siempre ha sostenido. La comunión de los santos no se rompe con la muerte. Eso que llamamos comunión significa que existe una escucha mutua, una atención que va más allá de lo visible. Pero, ¿cómo explicarlo sin pintar milagros automáticos ni fórmulas mágicas? Con historias humanas. Piensa ahora en María Giovanna. Ella era una madre de voz templada por la pena, una mujer que tras perder a su hijo en la juventud, sintió que el mundo se le había quedado inmenso y vacío. Sus días se llenaban de fotografías en cajones y de nombres que pronunciaba como quien recita una oración sin saber si la oración llega. Un buen día tomó la decisión de viajar a San Giovanni Rotondo, no tanto por la fama, como por la esperanza de que alguien, y quizás Dios mismo, le ofreciera consuelo. Quería ver a Padre Pío. Quería poner en sus manos quebradas aquel dolor que no lubricaba los amaneceres. El viaje fue todo lo que suele ser un peregrinaje. Frío en las manos, calor en el pecho, murmullos de otras súplicas en la iglesia. Cuando María Giovanna se acercó, no encontró una respuesta grandilocuente. Encontró un hombre sencillo con ojos que parecían saber de heridas. Según relata quien la acompañó, Padre Pío le escuchó sin prisa. La miró con una compasión que no exculpaba el sufrimiento, pero lo ponía ante Dios. Y le dio una palabra de aliento que no borró la pérdida, pero le devolvió la posibilidad de llevarla sin desmoronarse. No fue un truco, fue compañía. No fue una promesa de desaparición del dolor, fue una marea que movió la dureza del luto. Esa misma noche, cuenta la historia, María Giovanna se acercó a la tumba de su hijo. No era una tumba fastuosa ni un monumento público, era una piedra lisa, una placa con un nombre. Al llegar, se arrodilló. Muchos han descrito ese gesto como un acto que abre puertas invisibles. Colocar una mano sobre la piedra, respirar con intención, dejar que el nombre resuene en el silencio. Lo que sucedió, según su testimonio, fue sutil y decisivo. Sintió un calor interior, como si una brisa recogiera su tristeza y la pusiese en otra parte. Una serenidad que no fue explicación, sino compañía. Días después, aquella madre empezó a recibir pequeños signos. Un sueño en el que su hijo la abrazaba sin dolor, el perfume de una flor que no estaba allí, y una paz inesperada en los momentos más cotidianos. No fue una desaparición del luto, pero el luto dejó de ser una roca inmóvil para convertirse en algo por lo que se podía caminar sin hundirse. Historias como la de María Giovanna son múltiples en la tradición popular alrededor de Padre Pío. Lo importante no es acumular relatos que prueben una teoría, sino atender a lo que esos relatos quieren enseñarnos. Que las visitas desde el corazón tienen efectos reales, en la vida del que visita y, según se cree, en la vida del que está en la otra orilla. Y que esos efectos no son meras supersticiones, sino expresiones de una realidad cristiana profunda. El amor que trasciende la muerte. Entonces, ¿qué siente el alma cuando la visitas? Según las revelaciones privadas atribuidas a Padre Pío y según la experiencia de tantos peregrinos,
Hay una serie de reacciones recurrentes que conviene detallar con respeto. Primero, alegría. El alma siente inmensa gratitud al ser recordada con cariño y oración. No se trata de una emoción humana similar a la nuestra. No imaginemos que ríe o llora como quien queda, sino de una visión espiritual, una noticia que llega como un rayo de luz. Cuando tú te detienes y rezas, la alma percibe que alguien en la tierra le dedica tiempo y amor. Eso, transmiten los devotos, es causa de gozo en el mundo celeste. Segundo, escucha y respuesta. Muchos testimonios señalan que el difunto oye la oración y responde, no siempre con palabras, sino con señales, paz, inspiración, consuelo interior o incluso sueños. Padre Pío mismo, según se cuenta, hablaba de una correspondencia espiritual. El fiel ora y la alma responde en la medida que le es concedido por la misericordia divina. Aquí hay que ser prudente. No se promete una comunicación directa al modo de un diálogo mundano, sino una reciprocidad que ocurre bajo la providencia de Dios. Tercero, alivio en el purgatorio. Para quienes creen, el purgatorio es un proceso de purificación, no una venganza, que prepara al alma para la visión plena de Dios. Las oraciones, las misas y las visitas piadosas son ofrendas que ayudan en esa purificación. Varios relatos atribuyen a Padre Pío la afirmación de que la visita amorosa disminuye el peso de la pena de esas almas, que residen alivio y, si Dios lo dispone, aceleración en su purificación. Recalco, esto se presenta como relato devocional y no como fórmula matemática. La Iglesia enseña que la oración ayuda, pero no dicta un calendario ni promete resultados mecánicos. Cuarto, intercesión desde el cielo. Cuando un alma ha alcanzado el cielo, su capacidad de intercesión por los que quedan es un misterio íntimamente unido a la misericordia divina. Los devotos explican que, si el difunto está ya en la presencia de Dios, tu visita le alebra y le permite elevar súplicas por ti y por los tuyos, multiplicando la eficacia de tu oración. Aquí de nuevo la palabra clave es discreción. No se trata de manipular el cielo, sino de confiar en la comunión de los santos y pedir con humildad su intercesión. Quinto, paz interior en el visitante. No es raro que la persona que visita experimente un cambio interior, menos angustia, más serenidad, mayor capacidad para aceptar. En muchas historias, esa paz llega como un regalo inesperado, una confirmación de que el amor continúa, aunque en otra forma. Pero, ¿cómo reconocer la diferencia entre una visita mecánica y una visita del corazón? Esa distinción es crucial. Padre Pío, según quienes vivieron con él, no valoraba tanto la frecuencia del gesto como la calidad del mismo. Puedes pasar horas frente a una lápida realizando gestos exteriores y no producir nada cuando el corazón está cerrado, distraído o movido por el mero deber. Por el contrario, una visita breve, humilde y cargada de presencia puede ser enormemente fecunda. Piensa en dos imágenes. La primera, alguien que llega por costumbre, coloca unas flores, murmura 3 palabras y se va con prisa. La segunda, alguien que llega con los ojos brillantes de recuerdo, que se queda a hablar como si estuviera en la cocina con su ser amado, que comparte una petición sincera y que se marcha con la mirada transformada. Padre Pío enseñaba a preferir la segunda forma, la visita que humaniza, que convierte un rito en encuentro. Si estás preparando una visita y quieres que sea más auténtica, aquí tienes prácticas concretas que muchos devotos recomiendan. 3 fundamentales y otras complementarias, siempre presentadas como sugerencias piadosas, no como reglas obligatorias. 1. Preparación interior mediante la oración antes de salir. Toma unos minutos para calmar la respiración, colocar la mano en el corazón y pedir a Dios que te haga presente sin prisas. Un propósito sencillo, no ir a cumplir, sino a encontrar. Si puedes, confiesa y participa en la misa antes de la visita. Ofrendar una misa por el difunto es una práctica tradicional que une Eucaristía y memoria. 2. Atención al cuidado físico del lugar, limpieza y ofrenda. Limpiar la tumba, quitar hojas secas, colocar flores frescas o una vela en señal de oración son gestos concretos que muestran respeto y cariño. Estos actos no comandan el cielo, pero envuelven tu oración en dignidad.
No se trata de ostentación. Una mano que barre la suciedad es a menudo la ofrenda más humilde y por eso la más verdadera. 3. Oración explícita por el difunto. Lleva un rezo preparado, un Padre Nuestro, 3 Avemarías por la misericordia de Dios o una oración breve por el descanso del alma. Puedes rezar una jaculatoria personal, recordar un nombre concreto y pedir por la necesidad particular del alma. La coherencia entre lo que pides y cómo vives es lo que da fuerza a la oración. Complementos prácticos. Si lo deseas, lleva una pequeña nota que leas en voz alta, canta una estrofa de un himno querido. Si la tradición de tu familia tiene un rezo especial, recítalo con respeto. Algunas personas optan por ofrecer un rosario o dejar una tarjeta con un versículo. Evita, en cambio, las fórmulas numéricas o las prácticas que prometen resultados automáticos. No hay número mágico ni gesto que garantice la purificación de un alma. Entre las prácticas opcionales, que no se imponen pero sí pueden intensificar la disposición espiritual, están el ayuno breve o la penitencia ofrecida con intención por el difunto. Estas prácticas deben ser personales y guiadas por la conciencia o por un director espiritual, jamás una exigencia que lleve a extremos. Mientras aplicas esas prácticas, estate atento a signos que, según la experiencia de muchos, suelen seguir a una visita hecha con amor. Aquí hay al menos 3 señales frecuentes que deberías conocer y distinguir con sensatez. 1. Sueños vividos. No son siempre literales ni deben convertirse en una obsesión por recibir noticias. Pero muchos han contado sueños en los que el difunto aparece con una expresión de paz, con un gesto afectuoso o con un mensaje breve. Estos sueños suelen dejar una serenidad que perduran y cuando ocurren suelen aparecer en momentos oportunos, tras una visita intensa, después de una misa ofrecida o durante una noche de oración prolongada. 2. Perfumes inesperados. Hay relatos de personas que perciben aromas, rosas, incienso, flores, en lugares donde no hay fuente material del perfume. En la piedad popular, esto se interpreta como signo de presencia espiritual y como un consuelo sensible. Aquí la prudencia es buena amiga. No busques el perfume como requisito de fe. Si aparece, agradécelo. Si no aparece, no te inquietes. 3. Paz interior o pequeños prodigios. La paz que desciende en el corazón, la súbita resolución de una angustia, la obtención de una gracia que necesitabas, no por manipulación, sino por misericordia, son considerados frutos posibles de la oración perseverante. Algunos hablan de pequeños prodigios, una noticia favorable, una reconciliación en la familia, una recuperación moral de alguien cercano. Nuevamente, esto no es regla ni premio condicionado, es la riqueza de un Dios que escucha. Entre las señales también se cuentan cambios de disposición en el que visita, menos culpa paralizante, mayor capacidad de servicio hacia los demás y la sensación de que la relación con el difunto se ha transformado. Ya no es solo recuerdo que duele, sino memoria que alimenta la esperanza. Pero no todo es magia ni efecto automático. Hay advertencias importantes que conviene subrayar con firmeza. Evita caer en la teatralidad o en la superstición. No conviertas la tumba en un altar de prácticas sensacionalistas. No te exijas signos. No intentes arreglar el destino eterno de alguien con fórmulas. La caridad, la oración y los sacramentos son los medios cristianos, no objetos de consumo espiritual para conseguir favores. También es necesario recordar que la experiencia del dolor es diversa. Algunas visitas no producen consuelo inmediato. Otras pueden incluso intensificar la pena brevemente. Eso no significa que la visita no haya sido valiosa. A veces, confrontar la ausencia es parte de la sanación. Mantén paciencia. La compañía de otros fieles y la participación en la liturgia son sostén cuando tu corazón no encuentra consuelo en lo inmediato. Si ahora te preguntas cómo estructurar una visita práctica y sencilla, un esquema que puedas seguir la próxima vez que vayas al cementerio, aquí tienes un modelo breve y accesible, pensado para no convertir la devoción en ritual estéril. Al llegar, un momento de silencio. Respira profundamente 3 veces y dirige una oración breve pidiendo a Dios que haga fructificar tu encuentro. En el lugar, limpia la tumba si lo necesita. Coloca una flor.
Lee el nombre con esperanza y si lo deseas, en voz alta comparte una memoria breve. Te recuerdo cuando reías o gracias por. Oración. Reza un Padre Nuestro, 3 Ave Marías por la misericordia del difunto y una intención personal. Si llevas la intención de una misa, reza también por la intención ofrecida. Acción concreta. Haz un acto de caridad en memoria del difunto. Una donación, una visita a una persona sola, una oración por quien sufre. Así enlazas memoria y vida. Despedida. Expresa un adiós con sencillez y confianza. Y, si te es posible, regresa a la casa con un gesto de esperanza. Enciende una vela en memoria o escribe una nota en el diario. Antes de seguir, es vital subrayar algo que Padre Pío y la tradición siempre insistieron. No se trata de fórmulas para comprar el favor divino, sino de gestos que ordenan tu corazón hacia Dios y hacia la caridad. La oración por los difuntos se integra en la vida sacramental. Misas, confesión, actos de misericordia y sobre todo, vivir con caridad. Volvamos por un momento a la historia de María Giovanna. Unos días después de su visita, ella tuvo un sueño que la marcó. Vio a su hijo caminando hacia una luz donde no había dolor. No fue una visión sensacional, sino una tranquilidad profunda que le permitió hablar del hijo sin quebrarse. Contó que, tras aquel sueño, la idea del adiós definitivo dejó de atormentarla. Dejó de preguntar ¿por qué? Constantemente, y empezó a preguntarse ¿qué puedo ofrecer ahora? Ese cambio la llevó a insertar la memoria del hijo en obras concretas de caridad. Una pequeña beca en su nombre para niños del barrio. Aquello se convirtió en una forma viva de memoria que, según ella decía, lo mantenía presente sin aprisionarlo. Historias como la de María Giovanna se repiten en distintas formas. Alguien recibe un olor a rosas en el auto tras haber rezado por su madre. Otra persona sueña con un anciano que le da un consejo justo antes de una decisión difícil. Otra familia ve cómo un acto de reconciliación entre hermanos florece tras varias visitas piadosas a la tumba de su padre. Estas experiencias no prueban una mecánica espiritual, pero ayudan a entender que la devoción bien orientada tiene frutos, consuelo, paz y, muchas veces, un llamado a la acción. Ahora bien, he mencionado ya varias veces la palabra purgatorio. ¿Qué es, brevemente, a la luz de la fe? Desde la doctrina católica, el purgatorio no es un castigo eterno, sino un proceso de purificación para aquellos que mueren en amistad con Dios, pero que necesitan ser purificados de las consecuencias temporales del pecado antes de entrar plenamente en la gloria. Por eso, la oración por los difuntos, la Eucaristía ofrecida por ellos y las obras de misericordia en su memoria son gestos coherentes con la esperanza cristiana. Al hablar de alivio para las almas en purgatorio, repetimos la prudencia. No afirmamos calendarios ni seguros. Creemos en la misericordia de Dios y en la eficacia de la oración, no en fórmulas. Si estás sintiendo una mezcla de emoción y duda, es normal. La fe madura en la tensión entre lo visible y lo invisible. Por eso es tan valioso acompañarse. Busca una comunidad, habla con tu párroco, comparte tus experiencias con quien te guíe en la fe. No te encierres en relatos que puedan inducir a prácticas temerarias o a expectativas que la fe no garantiza. Antes de que me preguntes por señales curiosas y por el modo de discernirlas, quiero volver a ti y a lo concreto. Cuando vayas a la tumba de ese ser querido, no busques pruebas espectaculares. Buenas prácticas, sencillas y repetidas, construyen una devoción madura. El gesto de limpiar una lápida, el acto de rezar con el cuerpo y la memoria, la ofrenda de una misa, todo eso nutre una relación que trasciende la muerte. Si Dios lo permite, verás frutos, si no, al menos habrás amado con coherencia. Ahora imagina que estamos en la antesala de un momento más íntimo. La noche cae, la luz del cementerio se vuelve dorada, y tú te acercas a la tumba con una intención clara. En unos instantes compartiré contigo una oración sencilla para que puedas usar en tu próxima visita. Una oración que recoge la ternura de la tradición y la prudencia de la doctrina. Pero antes de recitarla, quiero dejar en tus manos unas últimas recomendaciones prácticas y 3 señales más a las que prestar atención con un corazón tranquilo. Recomendaciones finales antes de la oración. Primero,
No te dejes llevar por la prisa. Dedica al menos 5 minutos de presencia plena si puedes. Segundo, si vas en grupo, intenta que alguien guíe el rezo para que la visita no se convierta en un acto caótico. Los encuentros serenos facilitan la oración. Tercero, evita actos escénicos que busquen llamar la atención. La devoción que edifica es humilde y contenida. 3 señales adicionales que las almas visitadas, según la tradición piadosa, suelen ofrecer. Una inspiración súbita durante la oración, una frase que te viene y te conforta. El sentido de compañía, como si una presencia amorosa estuviera a tu lado. Y la obtención de gracias pequeñas pero concretas, una puerta que se abre, un encuentro reconciliador, que no se explican por causalidades inmediatas. Estas señales no deben convertirse en la medida de tu fe, son, más bien, regalos que pueden acompañar la fidelidad. Si te resulta difícil creer en estas cosas, recuerda que la fe no exige pruebas empíricas, sino coherencia con el misterio de Dios. Si ya crees, permite que tu fe se exprese en actos de amor. Si dudas, haz el gesto de amor y deja que Dios haga lo demás. Ahora, con todo lo que hemos preparado en el corazón, la memoria, la limpieza, la intención, la oración breve, estamos al borde de un momento de recogimiento. Voy a invitarte a colocar la mano sobre el pecho, a respirar una vez más con intención y a abrir la boca para solidarizar tu dolor con una palabra que nace del silencio. Antes de hacerlo, te recuerdo algo importante que aparecerá en pantalla con esta voz. Estas revelaciones son relatos devocionales atribuidos a Padre Pío. No constituyen enseñanza magisterial obligatoria. Toma de ellas lo que edifica tu fe y deja lo que pueda confundirte. Si sientes que esta palabra te ha tocado, que en el fondo hay un nombre que quiere ser pronunciado, escribe ahora ese nombre en los comentarios. Una sola línea, el nombre de alguien por quien deseas orar. Hazlo como un gesto de comunidad. Mientras otros escriben, otros rezan. Comparte ese nombre y acompáñalo con una intención sincera. Nos detenemos aquí antes de la oración que muchos han rezado frente a tumbas a lo largo de los siglos, porque quiero que el momento sea tuyo, que lo vivas con calma y no como una consumición rápida de contenidos. En la siguiente parte te guiaré en una oración breve y potente que puedes usar en la próxima visita y te contaré más testimonios, signos y prodigios para que tu esperanza no sea ingenua sino madura. Antes de cerrar este segmento, deseo que lleves contigo una paz sencilla. La muerte no borra el amor. Cuando vas a la tumba con corazón puro, la comunicación se restablece en forma de caricia espiritual. No prometo espectáculo, prometo compañía y una invitación a la fidelidad. Si lo que has escuchado te ha consolado, o si conoces a alguien que necesita oírlo, comparte este video con esa persona. Suscríbete para continuar este camino juntos y para recibir la oración que vendrá en el siguiente segmento. Que tu próxima visita sea un encuentro donde, con humildad y esperanza, ofreces lo mejor de tu amor y recibes aquello que la misericordia divina decide regalar. Coloca ahora la mano en el pecho. Respira profundamente 3 veces. Lenta inspiración, lento abandono. Permite que el cuerpo se asiente y que la memoria se vuelva oración. Una breve advertencia que verás de nuevo en pantalla y quiero que escuches con calma. Las cosas que voy a decir sobre la experiencia de las almas y los signos atribuidos a Padre Pío son relatos devocionales, experiencias transmitidas por devotos. No constituyen norma magisterial. Toma de ellos lo que te edifica y deja lo que te confunde. Oración sugerida. Señor Dios, Padre de misericordia, en tus manos confiamos el recuerdo y la esperanza. Por Jesucristo, escucha la súplica que nace de este corazón. Por nombre del ser querido que llevas en el corazón. Por los difuntos sin oración. Por los que sufren tras una ausencia. Envía, Señor, la luz de tu rostro sobre ellos. Donde haya sombras, que brille tu claridad. Donde haya dolor, que llegue tu consuelo. Haz que mis gestos de hoy, mi visita, mi oración, mi silencio, sean ofrenda agradable a tus ojos y alivio para el hermano que no vemos. Que la Virgen Madre de la Ternura acompañe mi recuerdo y me enseñe a amar con libertad y sin ataduras. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Permanece un momento en silencio.
Si deseas, presenta mentalmente el nombre y la cara del que recuerdas. No busques señales ahora, simplemente ofreces. Respira una vez más y recibe la paz que Dios da. Ahora te cuento más testimonios que han llegado a quienes veneran la memoria de Padre Pío, relatos que, sin constituir garantía, iluminan cómo actúa la comunión de los santos cuando alguien visita una tumba con el corazón dispuesto. Un hombre joven, llamado Luis en la narración que escuché, viajaba siempre al cementerio los fines de semana después del trabajo. Tras años de remordimientos por una relación rota, había perdido la costumbre de rezar. Sin embargo, guardaba fidelidad a la visita dominical. Una mañana, tras limpiar la lápida de su padre y rezar con voz temblorosa, sintió una calma profunda. A la noche, soñó que su padre le hablaba con claridad. No sigas cargando con lo que no es tuyo. Al despertar, la culpa que lo atenazaba se disipó lo suficiente para que se acercara a pedir perdón a aquel hermano con quien había roto. No hubo prodigio espectacular, sino un acompañamiento que impulsó una reconciliación real. Luis atribuyó ese empujón de paz a la gracia que siguió a su visita piadosa. Otra historia habla de una mujer, Inés, que tras pasar meses de duelo por su madre, vivió una experiencia sensorial. Al entrar en su pequeña casa después de rezar en la tumba, percibió, sin fuente material, un aroma a rosas que llenó la cocina. No logró explicar cuál flor lo produjo. Sin embargo, aquel perfume fue para ella un signo silencioso de consuelo que la sostuvo en una jornada de profunda tristeza. Inés no hizo del aroma una prueba científica para la fe, pero lo recibió como un regalo, una confirmación sensible de que el cariño había cruzado una frontera invisible. Hay relatos igualmente sobrios. Una familia, tras varias visitas y misas ofrecidas por su madre, vio cómo la tendencia a la pelea entre dos hermanas fue cambiando. No fue un milagro abrupto, fue una sucesión de gestos pequeños, llamadas, encuentros, una comida compartida. Los miembros hablan hoy de una gracia acumulada que cambió el ambiente del hogar. Señalan que la memoria activa de la madre, nutrida por la oración, los puso en movimiento hacia la reconciliación. Estas historias comparten algo en común. No prometen atajos ni resultados instantáneos, sino que muestran una relación entre la oración, el acto piadoso y la transformación en la vida de los vivos. El vínculo no es un mecanismo automático, es una participación en el misterio de la misericordia divina. Ahora, volvamos a lo práctico. ¿Cómo reconocer señales sin caer en la fascinación ni en la necesidad de tener una prueba para creer? El discernimiento es pastoral y sencillo. Primero, observa la dirección del signo. Si el sueño, el perfume o la paz te lleva a mayores obras de caridad, a más oración y a una mayor paz interior, es un indicio de que lo que has recibido te edifica. Si, por el contrario, el signo genera ansiedad, obsesión o te empuja a prácticas equívocas, entonces no proviene de la serenidad del Evangelio. En caso de duda, busca consejo del párroco o de alguien espiritual de confianza. La comunidad es un termómetro de salud espiritual. Hablemos ahora de acciones concretas para que tu visita sea verdadera presencia y no mero trámite. Amplío el esquema práctico que ya señalé, para que puedas repetirlo sin convertirlo en acto mecánico, sino en hábito de amor. Antes de salir, prepara la intención. No es necesaria que sea larga, basta con una frase justa. Voy a visitar a X para encomendar su alma, para dar gracias y para pedir por su descanso. Haz la tuya. Si puedes, participa en la Eucaristía antes de la visita. La misa une de forma única la memoria y la intercesión. Si no es posible, santifica el trayecto con una oración breve. Examina tu corazón. Si sientes rencor o deseo de ajustar cuentas, ofrécelos a Dios en una confesión o en el silencio de tu pecho antes de acercarte al túmulo. La paz con uno mismo multiplica la eficacia de la caridad. Al llegar, guarda silencio al entrar. 3 respiraciones conscientes te ayudan a no llegar agitadamente. Mira la tumba. Si necesita limpieza, toma la iniciativa. No es solo estética.
Barrer una lápida es enseñar con las manos que el recuerdo merece cuidado. Acércate con el nombre en los labios. No temas recordar detalles, la memoria contrita humaniza la oración. Durante la visita. Reza con sencillez. Padre Nuestro, 3 Avemarías por la misericordia del difunto, una jaculatoria personal. Si tienes una oración familiar, recítala. Habla si lo necesitas. Cuenta brevemente un recuerdo, una deuda de gratitud, una petición. La oración no es siempre formal, a veces es conversación de cariño. Ofrece una obra concreta, un donativo, una hora dedicada a servir a quien sufre, una visita a un anciano solo. Así no quedas en la llamada devoción consumista. La memoria se traduce en obra. Al despedirte, haz un acto sencillo. Puede ser encender una vela, dejar una nota, dar gracias en silencio. Despídete desde la confianza. Hasta pronto en la esperanza. Regresa a la casa con una intención concreta para el día. Voy a llamar a alguien que está solo, ofrecer una ayuda. La memoria que no se traduce en vida tiende a enroscarse en sí misma. Sobre la frecuencia, no hay una regla matemática. Para algunos, una visita semanal es sostén. Para otros, ocasiones especiales marcan el ritmo. Lo importante es la calidad, la fidelidad a algo que nutre la caridad y no la compulsión por buscar signos. Precauciones frente a la superstición y la teatralidad. Evita los siguientes errores. No conviertas la tumba en escenario de demostraciones. Las devociones son actos de intimidad, no de espectáculo. Rehuye fórmulas numéricas o promesas del tipo, seguir X ritual X veces para obtener Y. La fe opera en la providencia, no en una mecánica de resultados. No añadas prácticas de origen dudoso que mezclen creencias ajenas al cristianismo sin supervisión pastoral. Si sufres deseos de experimentar constantemente signos, es tiempo de buscar guía espiritual. La paz no es una sucesión de fenómenos. Ahora profundizo en cómo interpretar 3 señales frecuentes con sentido pastoral. 1. Sueños. Cuando soñamos con el difunto, examinemos la huella que deja el sueño en nosotros. ¿Trae calma y moviliza hacia el bien? ¿Nos impulsa a vivir de modo más generoso? Si la respuesta es sí, acoge el sueño como gracia. No le pidas al sueño que haga el trabajo espiritual por ti. Su función es despertar en ti una respuesta de amor. 2. Perfumes inesperados. Si percibes aromas que no tienen fuente visible, agradécelos y sobre todo, deja que te recuerden la fragancia de la gracia, la santidad que deja huella. No conviertas el perfume en criterio único. El perfume, si llega, es consuelo, no prueba obligatoria. 3. Paz interior y pequeños prodigios. La paz que baja después de una visita es quizás la señal más común y la más sana. Indica que tu corazón ha sido tocado y orientado. Los pequeños prodigios, una reconciliación, una noticia favorable, deben ser entendidos en clave de providencia. Dios suele obrar por caminos humildes y discretos. Veamos ahora algunos casos difíciles y cómo actuar con prudencia pastoral. Si la persona fallecida murió por suicidio, la Iglesia invita siempre a la esperanza y a la oración. No culpes a la víctima. Más bien, ora por su descanso y busca acompañamiento pastoral para el procesar del duelo. Evita discursos que alimenten culpa paralizante. La oración y la celebración eucarística siguen siendo caminos de esperanza. Si hay historias familiares conflictivas, con herencias o agravios, la visita sigue siendo válida, pero procura que la acción no avive conflictos públicos. Ofrécele a Dios lo que no se puede arreglar en el momento y, cuando sea posible, busca mediación para reparar relaciones. Si buscas confirmación sobre el destino eterno, la fe no concede garantías humanas sobre la situación final de una persona. Ofrece oración, misas y obras de caridad, confía en la misericordia de Dios y evita la certeza absoluta sobre lo que solo Él conoce. Un punto teológico breve y pastoral sobre el purgatorio y la intercesión. La enseñanza católica explica que hay una purificación después de la muerte para quienes mueren en amistad con Dios, pero no perfectamente purificados.
Esta purificación no es venganza, sino misericordia que prepara al alma para la visión de Dios. Las oraciones, la Eucaristía y las obras de caridad ofrecidas por los difuntos ayudan en esa purificación. Es una cooperación en la caridad. Pero repito, no hay una fórmula que determine tiempos ni garantías. La oración por los difuntos es un acto de amor que se inserta en la gracia de Dios. Sobre la intercesión, si el difunto está ya en la presencia de Dios, la tradición afirma la posibilidad de su intercesión a favor de los vivos. Aquí la prudencia teológica es clave. No manipulamos esa intercesión, sino que la pedimos con humildad y confianza, sabiendo que todo depende de la misericordia y del plan divino. La comunión de los santos es misterio. Vivimos unidos unos a otros en Cristo más allá de la muerte. Volvamos ahora a la promesa que, según la tradición popular en torno a Padre Pío, anima con fuerza a los fieles. Se dice que aquel que visita con amor frecuentemente las tumbas de sus seres queridos será acompañado por las almas en la hora de su muerte. Es una afirmación que reconforta y que, en el ámbito de la devoción, se ha transmitido como consuelo. Pero quiero subrayarlo con claridad. Esta afirmación se presenta aquí como revelación privada, atribuida a Padre Pío por sus devotos. No la elevamos a dogma. Léela como una invitación a la fidelidad. Ser compañero de los que hemos amado es una escuela de entrega que nos hace vivir con los ojos puestos en la misericordia de Dios. Si esa enseñanza te anima, toma la decisión concreta de la visita como un acto de amor que forma tu corazón para la hora final. No te aferres a ella como imposible garantía de calendario. Ante esa promesa, la respuesta práctica que te propongo es sencilla. Haz de la memoria un camino que te prepara para el encuentro con Dios. Si hoy cultivas la caridad y la oración por los difuntos, estarás formando en ti una espiritualidad de compañerismo que trasciende la muerte. Comer con el recuerdo, servir en nombre de quien se fue, rezar con constancia, todo eso te hace más humano y más abierto a la misericordia. Un desafío práctico. En los próximos días, programa una visita concreta. No la dejes en deseo. Decide fecha y hora. Crea pequeñas señales que te ayuden a mantener la voluntad. Si te es posible, ofrece una misa por el difunto en unión con tu comunidad. Si no puedes desplazarte, reza frente a una foto en la casa y realiza una obra de caridad en su memoria. Lo importante es convertir la intención en acto. Antes de cerrar, quiero darte unas últimas orientaciones para el cuidado espiritual personal tras una visita que te haya conmovido. No busques constantemente los signos. Una visita auténtica da fruto en el tiempo. La paciencia hace parte del consuelo. Comparte tu experiencia con alguien de confianza. Las emociones intensas necesitan ser escuchadas en comunidad y acompañadas. Mantén la vida sacramental. Confiesa si lo necesitas, participa en la Eucaristía y ofrece misas cuando sea posible. La liturgia es el cauce más seguro para la memoria. Si experimentas inquietud persistente por fenómenos sensoriales, consulta con tu párroco antes de tomar decisiones impulsivas. Y ahora concluyo con una bendición que recoja esta palabra de consuelo y la convierta en envío. Inclino mi voz en forma de deseo por ti y por los que llevas en el corazón. Que el Señor te conceda la paz que buscabas, que te dé paciencia para el duelo y valentía para la caridad. Que María, Madre de la Ternura, te cubra con su manto y te enseñe a recordar sin aprisionar. Que las oraciones que ofreces por los difuntos, unidas a la Eucaristía, sean fuente de luz y de esperanza. Que según la misericordia de Dios y en la libertad que solo Él tiende, los frutos de tu fidelidad se vuelvan consuelo y motivo de santidad. Amén. Si te ha confortado esta palabra o conoces a alguien que necesita escucharla, comparte este video con esa persona. Suscríbete al canal para recibir más contenidos que acompañen el duelo y la devoción, y activa las notificaciones para no perder la oración que publicamos cada semana. Gracias por acompañarnos, que tu próxima visita sea un encuentro lleno de humanidad y de esperanza. Adiós.